Lucía estaba de pie junto al fregadero, lavando los platos lentamente, sintiendo cómo la tensión se extendía por sus hombros como un peso pesado. A sus espaldas, sentada a la mesa de la cocina, Carmen hojeaba una revista, pero Lucía sabía que su suegra no estaba leyendo, estaba observando, evaluando cada movimiento de su nuera. «Gastás demasiada agua», la voz de Carmen sonó uniforme, casi indiferente, pero Lucía ya había aprendido a reconocer en esa entonación un frío juicio. «En mis tiempos valorábamos cada gota, no como ahora». Lucía apretó los labios y siguió enjuagando el plato. Quería darse la vuelta y decir que estaba lavando los platos como cualquier persona, pero se calló. Medio año viviendo juntas le había enseñado a callar, a tragarse las palabras que querían salir y se quedaban atascadas en su garganta. «Te escuché», Carmen respondió en voz baja, intentando que la voz no le temblara. La suegra se levantó, se acercó, y Lucía sintió su presencia detrás, pesada, opresiva, que le quitaba el aire. Carmen tomó una toalla limpia y empezó a secar las tazas que Lucía había dejado en el escurridor hacía una hora. «Estas tazas había que secarlas enseguida», dijo Carmen despacio, alargando las palabras como si hablara con una niña pequeña. «Si no, quedan marcas. ¿Ves? Aquí, y aquí también». Lucía miró las tazas. No había ninguna marca. Pero sabía que discutir era inútil. Carmen siempre encontraba un defecto, siempre demostraba que su nuera hacía algo mal. «Perdón», alcanzó a decir Lucía, sintiendo como todo se le encogía por dentro. «La próxima vez tendré más cuidado». Carmen asintió con satisfacción y volvió a la mesa, mientras Lucía cerraba los ojos un instante para calmar la respiración. Cada día era igual. Cada día un nuevo motivo para una crítica, una gota más en ese mar de ofensas acumuladas durante los interminables meses. Recordó cómo 6 meses atrás Rafael le había propuesto vivir con su madre mientras juntaban dinero para un lugar propio. Entonces le pareció lógico ahorrar el alquiler, avanzar más rápido. Lucía aceptó porque amaba a su marido y creía que podrían con todo. Pensó que sería temporal, solo unos meses. Pero los meses se habían convertido en una prueba cada vez más dura. ¿Rafael va a llegar tarde otra vez?, preguntó Carmen sin levantar la vista de la revista. «Sí, tiene una reunión», respondió Lucía, secándose las manos en el delantal. «Mi niño trabaja tanto», en la voz de Carmen había una ternura que nunca mostraba cuando hablaba con Lucía. «Llega agotado. Necesita tranquilidad en casa, no preocupaciones innecesarias». Lucía entendió la indirecta. Siempre las entendía. Carmen era una maestra en decir una cosa y querer decir otra. Preocupaciones innecesarias, eso era ella, Lucía. Su presencia, sus intentos de construir una vida con Rafael, su deseo de ser parte de esa familia. «Intento no molestarlo con tonterías», dijo Lucía, sintiendo como la voz se volvía apagada. «Claro, claro», Carmen al fin levantó los ojos y la miró con una mirada larga y evaluadora. «Te esforzás». «Lo veo». No había apoyo en esas palabras. Solo una fría constatación detrás de la cual se escondía: «Te esforzás, pero no alcanza. Nunca vas a ser suficiente para mi hijo». Lucía se dio vuelta fingiendo revisar la cocina. Necesitaba distraerse para no ponerse a llorar allí mismo, bajo la mirada penetrante de su suegra. Las lágrimas le subían a la garganta, pero no podía permitirse debilidad. «No aquí, no ahora». Pensó en Rafael. En cómo volvía cansado, le daba un beso en la frente y le contaba sobre el trabajo. En cómo no veía la tensión, esa guerra silenciosa entre su madre y su esposa. Lucía había intentado hablar con él, un par de veces mencionó con cuidado lo difícil que era convivir con Carmen. Pero Rafael solo sonreía con cansancio y decía: «Mamá solo se preocupa por nosotros, amor. Quiere que todo te salga bien. Aguanta un poco más, pronto nos mudaremos». Y Lucía sentía, porque no quería preocuparlo, porque temía parecer caprichosa o desagradecida. «Me voy a recostar», dijo Carmen al levantarse. «Me duele un poco la cabeza». Pasó junto a Lucía sin mirarla siquiera, y sus pasos se perdieron en el interior de la casa. Lucía quedó sola en la cocina, y recién entonces permitió que el aire le saliera de golpe. Se dejó caer en una silla y se tapó la cara con las manos. El cansancio cayó de golpe, no físico, sino profundo, del alma. El cansancio de vivir en tensión, de controlar cada palabra, cada gesto.
El cansancio de vivir en una casa ajena, donde siempre sería una intrusa. Pensó en que en los últimos días Carmen se había vuelto aún más fría y distante que de costumbre. Antes, por lo menos, fingía conversar, preguntaba algo. Ahora parecía mirar a través de Lucía, como si no existiera. Y eso asustaba más que las críticas directas. Algo había cambiado. Lucía lo sentía en las entrañas, aunque no sabía qué. En la casa había una atmósfera inquietante, como antes de una tormenta, cuando el aire se vuelve denso y pesado. Se levantó, fue hacia la ventana y miró la calle oscurecida. Allá afuera, en la oficina, Rafael trabajaba en otro proyecto. Ni se imaginaba lo difícil que era para su esposa quedarse aquí, sola con su madre. Lucía se pasó la mano por la cara, secando una lágrima rebelde. Tenía que ser fuerte. Solo un poco más, un poquito, y juntarían el dinero, se mudarían, empezarían una vida propia. Se repetía eso cada día, como una oración, aferrándose a esa esperanza. Pero en su interior crecía la sensación de que algo estaba por suceder. Que esa vida agotadora bajo el mismo techo que Carmen no podía seguir para siempre. Algo iba a romperse, ella misma, o algo más. Lucía no sabía entonces cuánta razón tenía. La noche comenzó como siempre, silenciosa y pesada. Lucía se duchó, intentando quitarse no solo el cansancio, sino esa sensación pegajosa de casa ajena que se le había metido bajo la piel. El agua caliente caía sobre sus hombros y cerró los ojos, permitiéndose unos minutos para estar sola, sin sentir la mirada evaluadora de su suegra. Rafael había llamado media hora antes, disculpándose porque se iba a retrasar una reunión urgente, imposible de evitar. Lucía escuchó el cansancio en su voz y no insistió en que volviera temprano. Solo dijo, está bien, amor, te entiendo, aunque por dentro algo se le encogió de decepción. Otro atardecer sola con Carmen. Al salir del baño, envuelta en la bata, caminó descalza hacia la habitación. La casa estaba a oscuras, Carmen no soportaba la luz fuerte por las noches, decía que le lastimaba los ojos. Desde la cocina llegaba un murmullo apagado, y Lucía al principio no le dio importancia, pensando que su suegra había encendido la radio o la televisión. Pero luego escuchó más nítidamente, Carmen estaba hablando por teléfono. Su voz era baja, casi un susurro, y algo en esa entonación obligó a Lucía a detenerse. Se quedó quieta en el pasillo, escuchando, con el corazón golpeando más rápido sin motivo aparente, solo por una intuición punzante de que estaba a punto de oír algo importante. No, ella no sabe nada, decía Carmen, y en su voz había una extraña satisfacción. Te digo, Rocío, todo está bajo control. Lucía se pegó a la pared, incapaz de dar un paso. Sus pies descalzos parecían pegados al frío del piso. Su respiración se volvió superficial, cautelosa, temía que cualquier ruido delatara su presencia. Le puse somníferos en la comida, continuó Carmen en ese mismo susurro conspirativo, y Lucía sintió que algo dentro de ella se desgarraba, como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Ya van 2 semanas. Muy poquito, ¿entendés? Solo para que duerma más profundamente. Lucía se cubrió la boca con la mano, reprimiendo un grito involuntario. Sintió como la sangre se le iba del rostro, como las piernas se volvían de algodón y como un golpeteo sordo empezaba a retumbarle en las sienes, tan fuerte que parecía llenar todo el apartamento. «Ay, por favor, no es nada peligroso», dijo Carmen con voz tranquila, casi despreocupada, como si hablara de una receta de pastel. «Es el somnífero más común, el que el médico me recetó a mí. Solo lo comparto con ella, digamos. Que duerma mejor, tal vez así deje de estar tan nerviosa e irritable». En la cabeza de Lucía empezaron a aparecer recuerdos sueltos que, de pronto, se unieron formando una imagen aterradora. Las últimas 2 semanas. Sí, justo entonces había comenzado ese estado extraño. Después de la cena le caía encima una somnolencia tan pesada que apenas podía llegar a la cama. Rafael bromeaba diciendo que se dormía caminando, y por las mañanas ella despertaba hecha polvo, con un dolor sordo en la cabeza y la sensación de que la había atropellado un camión. Lo atribuía al estrés, al cansancio, a la tensión constante de vivir en casa de su suegra. Pero resulta que... No, Rafael no nota nada, Carmen soltó una risita, y esa risa sonó tan fría que a Lucía se le erizó la piel. Últimamente no nota nada, está metido de lleno en el trabajo. Y mejor así. Necesito tiempo para que él mismo vea cómo es ella en realidad.
Lenta, adormilada, sin lograr hacer nada en la casa. Pronto se dará cuenta de que se equivocó al elegirla. A Lucía se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no podía permitirse llorar allí, en el pasillo. La rabia se mezclaba con el miedo, la humillación, con un terror instintivo. Su suegra la estaba envenenando. Lenta, metódicamente, noche tras noche, poniendo algo en su comida. Y no lo hacía por capricho, tenía un plan, un objetivo claro. Claro que quiero lo mejor para él, continuó Carmen, y en su voz aparecieron notas maternales que Lucía jamás había oído dirigidas a ella. Es mi único hijo, Rocío. No puedo permitir que una muchacha cualquiera arruine su vida. Ella no es adecuada para él, lo vi desde el primer día. Débil, inútil, siempre ofendida. Rafael merece algo mejor. Lucía retrocedió un paso, luego otro. Tenía que irse antes de que Carmen terminara la llamada y saliera de la cocina. Si la veía ahora, si le notaba algo en la cara. Lucía no sabía de qué era capaz esa mujer que hablaba con tanta calma de ponerle somníferos a su comida. El corazón le golpeaba tan fuerte que lo escuchaba en los oídos. Las manos le temblaban, y la cerró con fuerza para controlarse. Tenía que pensar, decidir qué hacer, pero los pensamientos corrían caóticamente, sin forma. Sí, sí, ya sé, decía Carmen. No, no quiero hacerle daño, solo. Solo quiero que entienda que aquí no pertenece. Que no puede con esto. Tal vez entonces ella misma se vaya, y Rafael no tendrá que tomar decisiones dolorosas. Lucía se dio vuelta y prácticamente corrió hacia el dormitorio, procurando no hacer ruido. Cerró la puerta, se apoyó en ella y se deslizó hacia el suelo. Su respiración era desordenada, y ante sus ojos flotaban puntos negros. Abrazó sus rodillas y apoyó la frente en ellas, tratando de contener el pánico. Las mismas frases la golpeaban una y otra vez: me está envenenando. Carmen me pone somníferos. 2 semanas. 2 semanas comiendo comida alterada y sin saberlo. ¿Y si no es solo somnífero? ¿Qué más podría haberme dado? Los recuerdos borbotearon. Cuando se quedaba dormida sobre la mesa. Cuando Rafael la miraba sorprendido y le preguntaba si estaba bien. Cuando Carmen la observaba con ojos fríos y decía: quizás deberías ir al médico, Lucía. Últimamente estás muy rara. Al médico. Le recomendaba ir al médico sabiendo perfectamente que ella misma era la causa de su malestar. Lucía levantó la cabeza y se secó las lágrimas con el dorso de la mano. En su interior había un torbellino de emociones: miedo, rabia, humillación, desesperación, pero entre ellas empezaba a abrirse paso otra, más fría y nítida: determinación. No podía quedarse allí llorando. No podía permitir que Carmen siguiera. Tenía que actuar, tenía que protegerse. ¿Pero cómo? ¿Llamar a Rafael ahora mismo? ¿Decirle que su madre le pone somníferos en la comida? Lucía imaginó la escena. Rafael, cansado después del trabajo, escuchándola en pleno ataque de nervios. Carmen negándolo todo, mirándolo con ojos llenos de lágrimas, diciendo que su nuera está inventando horrores. Lucía no tenía pruebas, solo palabras. Sus palabras contra las de la madre de Rafael. Y sabía a quién él creería. No porque fuera malo, sino porque era su madre, la mujer que lo crió sola, que siempre estuvo a su lado. ¿Cómo iba a creer que ella era capaz de algo así? Lucía se incorporó lentamente, fue hasta la ventana y apoyó la frente en el vidrio frío. En la calle se encendían los faroles, su luz amarilla parecía distante, ajena. Lucía se sentía atrapada, acorralada, y esa sensación le dificultaba respirar. Desde la cocina oyó la voz de Carmen: bueno, Rocío, me tengo que ir. Ya va a salir del baño, hay que estar atenta. Sí, sí, te llamo mañana. Buenas noches. Lucía escuchó cómo dejaba el teléfono y cómo sus pasos se alejaban hacia la sala. Luego llegó un silencio denso, aplastante. Se sentó en el borde de la cama, aferrando la manta entre las manos. Sus pensamientos empezaron a ordenarse lentamente. Carmen no iba a detenerse. Seguiría echando somníferos, seguiría observando cómo Lucía se debilitaba. Esperaría el momento en que Rafael se decepcionara por completo. Y Lucía no podía permitirlo. En algún lugar dentro de ella empezaba a formarse un plan, confuso aún, aterrador, pero el único posible. Necesitaba pruebas.
Tenía que atrapar a Carmen con las manos en la masa o algo más. Miró sus manos temblorosas y las cerró lentamente. El miedo seguía allí, pero se mezclaba con una decisión fría y clara, defenderse a cualquier precio. Mañana habría cena. Carmen prepararía 2 platos, como siempre. Y Lucía debía estar lista. Esa noche no durmió. Se quedó acostada en la oscuridad, escuchando el viento tras la ventana, mientras en su cabeza giraban los mismos pensamientos una y otra vez. Rafael volvió cerca de medianoche, se desvistió en silencio para no despertarla y se durmió enseguida. Ella escuchaba su respiración tranquila. Y ella seguía con los ojos abiertos, sintiendo cómo su interior temblaba. Quería despertarlo, agarrarlo del hombro y gritarle todo lo que había descubierto: tu madre me está envenenando. Me pone somníferos. Quiere que me vaya. Pero cada vez que estaba a punto de hacerlo, la memoria le traía otros momentos. 3 meses antes, Lucía se había quejado a Rafael de que Carmen revisaba sus cosas, cambiaba objetos de lugar en su habitación, como si buscara algo. Rafael la abrazó y dijo, suave y casi con reproche: amor, es su casa. Mamá solo quiere que todo esté ordenado. No lo tomes a mal. Lucía calló, aunque hervía por dentro. 1 mes antes, intentó explicarle lo difícil que era soportar el control constante de su suegra. Rafael escuchó, la acarició y respondió cansado: mamá solo se preocupa por nosotros. Ha estado toda la vida sola, es difícil para ella acostumbrarse a que estoy casado. Dale tiempo. Lucía volvió a asentir. Y 2 semanas atrás, cuando comenzó esa extraña somnolencia, Lucía le dijo que se sentía mal, que algo en su cuerpo no estaba bien. Él le aconsejó ir al médico, pero añadió, quizás es estrés. Mamá dice que estás muy nerviosa últimamente. Mamá dice. Aquellas palabras resonaban en su cabeza como un eco. Rafael escuchaba a su madre, confiaba en ella, seguía su criterio sin darse cuenta. ¿Y si ahora lo despertaba y le contaba lo del somnífero, lo de la conversación, lo del plan de Carmen? ¿Le creería? Lucía se giró de costado, mirando el perfil de su marido en la oscuridad. Lo amaba. Amaba su bondad, su capacidad de trabajo, su cuidado. Pero también conocía su debilidad, su incapacidad para enfrentarse a su madre, su eterno deseo de complacer a las 2 mujeres de su vida, sin entender que eso era imposible. Si hablaba ahora, sin pruebas, él dudaría. Preguntaría, ¿estás segura de que escuchaste bien? ¿Y si te pareció? Y luego iría con su madre, le contaría las sospechas de su esposa, y Carmen. Lucía ni siquiera quería imaginar lo que haría Carmen si supiera que la habían descubierto. No. Necesitaba pruebas. Necesitaba que Rafael lo viera todo con sus propios ojos, que no le quedara la menor posibilidad de dudar o de buscar una justificación para su madre. Al amanecer, cuando afuera empezaba a clarear, el plan de Lucía por fin tomó forma. Terrible, arriesgado, pero no veía otra salida. La habían acorralado, y ahora tenía que defenderse del único modo que tenía. Rafael se despertó a las 7, como siempre, la besó en la mejilla y se fue al baño. Lucía se levantó detrás de él, se puso la bata y salió a la cocina, donde Carmen ya estaba preparando el desayuno. La suegra ni siquiera giró la cabeza, solo murmuró, «Buen día». «Buen día», respondió Lucía, esforzándose por sonar normal, aunque por dentro todo se le encogía de miedo y repulsión. Miraba a Carmen y no podía creer que esa mujer, que ahora daba vuelta una tortilla en la sartén con total calma, la noche anterior susurrara por teléfono cómo envenenaba a su nuera con somníferos. ¿Cómo podía estar tan imperturbable? ¿Cómo podía preparar el desayuno como si nada pasara? Rafael salió de la ducha, se vistió, tomó el café casi de pie y besó a las 2 mujeres antes de irse. En la puerta se volvió hacia Lucía, «Hoy también voy a llegar tarde, amor. Tenemos presentación del proyecto y después reunión con clientes. Voy a tratar de escaparme a las 9, pero no prometo nada». Lucía sintió, sintiendo como algo frío se le instalaba adentro. Eso significaba que pasaría todo el día allí, a solas con Carmen. Todo el día hasta la noche, hasta la cena, hasta el momento en que tendría que actuar. «Está bien, lo entiendo», dijo, acercándose a él y abrazándolo más fuerte que de costumbre, como si se aferrara a su último refugio. Rafael la miró sorprendido, le acarició la espalda. «¿Todo bien?» «Sí, solo. Solo que te voy a extrañar». Lucía se obligó a sonreír.
Cuando la puerta se cerró detrás de su marido, se quedó un momento en el recibidor, tratando de ordenar sus pensamientos. Desde la cocina se oyó la voz de Carmen: ¿vas a desayunar o te vas a quedar ahí parada hasta el mediodía? Lucía volvió a la cocina y se sentó a la mesa. Carmen puso delante de ella un plato con tortilla y tostadas, y Lucía se quedó mirando la comida, sintiendo como el estómago se le hacía un nudo. Ya no podía comer nada de lo que preparaba su suegra. No podía, aunque fuera paranoia. Aunque Carmen no echara nada al desayuno y solo lo hiciera por las noches. No tengo hambre, dijo en voz baja. Como quieras. Carmen se encogió de hombros y empezó a comer, como si le diera exactamente lo mismo. Lucía se levantó de la mesa y volvió al dormitorio con el pretexto de ordenar sus cosas. Pasó todo el día en la habitación, saliendo solo al baño y por agua. Carmen no se interesó por lo que hacía, estaba en la sala mirando la televisión, y Lucía escuchaba las voces apagadas de los actores de la telenovela. Sentada en la cama, repasaba el plan una y otra vez, buscando puntos débiles. Por la noche, cuando Rafael aún no hubiera llegado, Carmen prepararía la cena. Haría 2 platos, uno para ella y otro para Lucía. Y en uno de ellos echaría el somnífero. Lucía estaba segura. Tenía que cambiar los platos de lugar. Pero no bastaba con hacerlo así nomás. Carmen podía notar el cambio, podía recordar qué plato había puesto dónde. Necesitaba un motivo para que se distrajera, un momento en el que no estuviera mirando. Entonces Lucía se acordó del baño. El único baño de la casa, el que usaban todos. Si lo bloqueaba, si hacía que Carmen no pudiera ir enseguida después de cenar. El somnífero haría efecto más rápido, más fuerte. La suegra no podría ocultar los síntomas. Lucía se levantó y empezó a caminar por la habitación. Las manos le temblaban, el corazón le latía a 1000. Era una locura. Era peligroso. ¿Pero qué otra cosa podía hacer? ¿Seguir soportando? ¿Seguir comiendo comida adulterada hasta que Rafael terminara completamente decepcionado de ella? No. Tenía que protegerse. Tenía que mostrarle a su marido la verdad sobre su madre, por dura que fuera. Cerca de las 6 de la tarde, Lucía salió de la habitación. Carmen estaba en la cocina, preparando algo, se oía el chisporroteo en la sartén y el olor a carne frita llenaba el pasillo. Lucía pasó de largo, entró al baño y giró suavemente la llave por dentro. Luego abrió la puerta, salió, volvió a cerrarla y giró la llave desde afuera, dejándola en la cerradura. El corazón le golpeaba con furia. Volvió al dormitorio y escondió la llave en el bolsillo de la bata. Ahora el baño estaba cerrado por fuera. Carmen pensaría que el cerrojo se había trabado, que era una simple casualidad. Lucía se dejó caer sobre la cama y cerró los ojos, intentando tranquilizar la respiración. En 1 hora, como mucho en 1 hora y media, se sentarían a cenar. Y entonces empezaría lo que había planeado. Un juego peligroso en el que arriesgaba todo, su matrimonio, su futuro, su lugar en esa casa. Pero no tenía elección. Carmen había empezado esa guerra, y ahora Lucía debía responder. No por venganza, no. Por justicia. Por la verdad. Para que Rafael por fin viera con quien vivía bajo el mismo techo. Desde la cocina se oyó la voz de la suegra: Lucía. La cena es en media hora. Ya voy. Contestó, y su propia voz le sonó extraña, demasiado aguda y tensa. Se levantó, fue hasta el espejo y miró su reflejo. El rostro pálido, ojeras marcadas, los labios apretados. Parecía al mismo tiempo asustada y decidida. Parecía una mujer dispuesta a todo con tal de salvarse. Lucía respiró hondo y enderezó los hombros. Era la hora. Salió del dormitorio y se dirigió despacio hacia la cocina, sintiendo que cada paso le pesaba como si tuviera plomo en las piernas. Tenía el estómago hecho un nudo, la respiración se le aceleró y se detuvo en el umbral, apoyando el hombro en el marco de la puerta, tratando de parecer relajada. Carmen estaba de espaldas a ella, junto a la cocina, revolviendo algo en una olla. En la mesa ya había 2 platos blancos, idénticos, con un borde azul. Al lado, los cubiertos y una jarra de agua. Una cena cualquiera, nada especial. Pero Lucía sabía que estaba a punto de ocurrir algo que lo cambiaría todo. Sentate, ya casi está, dijo Carmen por encima del hombro, sin mirarla.
Ya voy. Lucía se acercó a la pileta, abrió la canilla y fingió lavarse las manos, aunque en realidad necesitaba ganar tiempo, observar. La suegra apagó la hornalla, tomó un cucharón y empezó a servir en los platos un guiso de carne con verduras, del que salía un olor denso y apetitoso. Primero llenó un plato, luego el otro. Sus movimientos eran habituales, seguros, sin nada extraño. Pero luego Carmen miró de reojo, un vistazo rápido hacia Lucía para ver si estaba atenta. Lucía en ese momento se inclinó hacia la pileta, fingiendo secarse las manos con el repasador, aunque seguía observando por el rabillo del ojo. La suegra se volvió hacia la mesa, abrió el cajón y sacó algo pequeño, un frasquito. Un frasco de plástico transparente que abrió con rapidez, inclinándose sobre uno de los platos. El corazón de Lucía latió tan fuerte que le pareció que su estruendo llenaba toda la cocina. Vio cómo Carmen sacudía el frasco sobre el plato de la izquierda, como caía un polvo blanco, fino. Unos segundos y la suegra ya había cerrado el frasco, lo había guardado en el cajón, había tomado una cuchara y mezclado rápidamente el contenido del plato para que el polvo se disolviera en la salsa. Lucía desvió la mirada hacia la pileta y cerró los ojos un instante. Así que era verdad. No había oído mal la noche anterior, no había imaginado nada, no había exagerado. Carmen realmente le estaba echando somníferos. Tan simple, tan cotidiano, como si añadiera especias a la comida. ¿Qué haces ahí parada? La voz de Carmen sonó con irritación. Venía a cenar antes de que se enfríe. Lucía se dio vuelta y obligó a sus labios a estirarse en una sonrisa, aunque le temblaban. Ya voy, Carmen. Se acercó a la mesa. Carmen ya estaba sentada a la derecha, con su plato, el que no contenía somnífero, frente a ella. El plato de la izquierda, envenenado, estaba destinado a Lucía, era su lugar habitual. Sentate ya, dijo Carmen tomando el tenedor, y Lucía notó en sus ojos un brillo de expectativa. Lucía se sentó, pero no tocó la comida. En cambio, dijo, me olvidé de traer servilletas. Ya vuelvo. Se levantó y fue hacia el mueble donde se guardaban. Era un armario junto a la pileta, y para llegar tenía que rodear la mesa. Lucía abrió la puerta del armario, sacó el paquete de servilletas y, justo en ese momento, cuando Carmen la miraba esperando, dejó caer el paquete al piso. ¡Ay, qué torpe soy!, murmuró Lucía agachándose para recogerlas. Carmen suspiró con fastidio, siempre se te cae todo de las manos. Mientras la suegra decía eso, mirando a su nuera, Lucía se enderezó con rapidez, dio un paso hacia la mesa y, en un solo movimiento, intercambió los platos. El izquierdo, el del somnífero, quedó frente a Carmen. El derecho pasó al lugar de Lucía. Todo tomó un segundo, tal vez dos. Las manos se movieron solas, impulsadas por el miedo y la adrenalina, aunque por dentro todo le temblaba ante la posibilidad de que Carmen no notara. Pero la suegra ya se había vuelto para servirse agua de la jarra, y cuando Lucía regresó a la mesa con las servilletas, los platos ya estaban cambiados. Lucía se sentó, dejó las servilletas sobre la mesa y tomó el tenedor. Los dedos le temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Frente a ella estaba el plato limpio, sin somnífero. Y frente a Carmen. Buen provecho, dijo la suegra y comenzó a comer. Igualmente, susurró Lucía. Pinchó un trozo de carne, lo llevó a la boca. La comida se le atascó en la garganta, sentía náuseas del nerviosismo, pero se obligó a masticar, a tragar, a fingir normalidad. Carmen comía con calma, de manera metódica, lanzándole de vez en cuando una mirada breve. El silencio en la cocina era pesado, opresivo. Solo se oía el sonido de los cubiertos golpeando los platos y el tic-tac del reloj. Lucía sentía que cada segundo se estiraba eternamente, que el tiempo se había detenido en una espera angustiosa. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó de pronto Carmen, y Lucía dio un sobresalto. Bien, contestó, esforzándose por mantener la voz firme. Leí, descansé. Descansaste, repitió Carmen con una entonación extraña, en la que Lucía percibió burla. Para vos todo es descansar. Joven, sana, y pasás el día tirada en la cama. Lucía apretó con fuerza el tenedor, sintiendo como la rabia se agitaba por dentro. Vos misma me haces estar débil y agotada, quería gritarle. Vos me envenenás y después me acusás de vaga. Pero guardó silencio, bajando la mirada al plato. Rafael necesita una esposa enérgica, continuó Carmen, clavando el tenedor en unas verduras, una mujer que lo apoye,
no que se convierta en una carga. No soy una carga, dijo Lucía en voz baja, pero firme, levantando la mirada. Carmen soltó una sonrisa torcida. Claro, claro. Eso crees vos. Siguió comiendo, y Lucía observaba cada uno de sus movimientos, cada bocado. La suegra ya había comido más de la mitad del plato y aún no mostraba síntomas. Quizás el somnífero no actuaba tan rápido. Lucía recordaba bien cómo se sentía después de esas cenas, la somnolencia llegaba poco a poco, como a los 20 o 30 minutos. Primero una leve pesadez, luego un cansancio profundo, después la imposibilidad total de mantener los ojos abiertos. Parece que el clima empeoró, comentó Carmen bebiendo agua. Dicen que va a llover toda la semana. Sí, escuché, respondió Lucía automáticamente. Una charla vacía. Palabras huecas para llenar el silencio. Pero Lucía veía cómo Carmen se frotaba los ojos de vez en cuando, como sus movimientos se volvían un poco más lentos. Qué raro, murmuró la suegra, moviendo la cabeza. Estoy cansadísima hoy. Tengo la cabeza pesada. Lucía quedó inmóvil, el tenedor suspendido sobre el plato. Había empezado. Tal vez fue un día largo, sugirió con voz suave, fingiendo preocupación mientras por dentro sentía una mezcla amarga de triunfo y horror. ¿Largo de qué? Carmen dejó el tenedor, se frotó las sienes. Estuve todo el día en casa, no hice nada especial. Pero ahora los ojos se me cierran. Bostezó un bostezo amplio, lento, y Lucía vio cómo Carmen parpadeaba con desconcierto, como si no entendiera qué le estaba ocurriendo. Quizás deberías recostarte, propuso Lucía, no había burla en su voz, solo una tensión contenida. No, intentó levantarse Carmen, pero se tambaleó y se sostuvo del borde de la mesa. ¿Qué? ¿Qué me pasa? Sus ojos se abrieron más, llenándose de confusión y los primeros destellos de miedo. Miró su plato, luego a Lucía, y en esa mirada apareció algo parecido al reconocimiento. Vos. Balbuceó, la lengua torpe, las palabras espesas. ¿Qué hiciste? Lucía se levantó, rodeó la mesa y se acercó a ella. Miró a esa mujer que ahora apenas podía mantenerse en pie, y en su interior se mezclaban miedo, alivio, rabia e incluso un atisbo de compasión. Yo no hice nada, Carmen dijo en voz baja, pero con acero en el tono. Fuiste vos. Con vos misma. La comprensión fue entrando lentamente en la mente nublada de la suegra. Su rostro se deformó, primero sorpresa, luego terror. Cambiaste. Los platos. Logró articular, aferrándose al respaldo de la silla. Sí, respondió Lucía simplemente. Cambié los platos. Carmen intentó decir algo más, pero las piernas ya no la sostenían. Cayó sentada, la cabeza inclinándose hacia adelante, los párpados cada vez más pesados. Luchaba por mantenerse despierta, por resistir el efecto del somnífero, pero cada segundo perdía más fuerzas. ¿Cómo? ¿Te atreviste? Susurró, y en su voz había ira, miedo y algo más, quizá la conciencia de que había perdido. Escuché tu conversación de anoche, dijo Lucía, de pie junto a ella. Escuché lo que decías por teléfono. Sobre el somnífero. Sobre que llevas 2 semanas echándolo en mi comida. Carmen cerró los ojos, su respiración se volvió más profunda. Intentaba luchar contra el sueño, pero el medicamento era más fuerte. Necesito. El baño. Murmuró, tratando de levantarse. El baño está cerrado, dijo Lucía con calma. La cerradura se trabó. Una casualidad, ya ves. La suegra la miró con ojos nublados, llenos ahora solo de terror. Lo entendió. Entendió que su nuera lo había planeado, que había caído en la trampa que ella misma había creado. Vos. No podés. Sus palabras se deshacían, la cabeza se le caía hacia el pecho. Lucía se acercó, la ayudó a ponerse de pie y prácticamente la llevó hasta el sofá de la sala. Carmen casi no ofreció resistencia, su cuerpo estaba pesado, sin fuerza. Lucía la recostó, y la suegra enseguida se encogió, cerrando los ojos. Rafael. Se va a enterar. Susurró Carmen con su último esfuerzo, antes de que el sueño la venciera por completo. Sí, dijo Lucía, mirando a la mujer dormida. Lo va a saber. Todo. Regresó a la cocina y tomó el teléfono con manos temblorosas.
Los dedos casi no respondían mientras marcaba el número de Rafael. Los tonos sonaron interminables. «Lu», respondió él, su voz cargada de cansancio. «¿Pasó algo?» «Rafa». La voz de Lucía se quebró, y no intentó ocultarlo. «Vení, por favor. Tu mamá. Tu mamá está mal. Muy mal». «¿Qué? ¿Qué pasó?» «No lo sé exactamente». Lucía cerró los ojos, sintiendo las lágrimas rodar. «Solo vení. Por favor. Rápido. Salgo ya mismo». La voz de Rafael se llenó de pánico. «Aguantá, llego en una hora». Lucía colgó y se dejó caer en una silla. Las manos le temblaban, todo su cuerpo estaba sacudido por un temblor fino. Lo había hecho. Realmente lo había hecho. Había cambiado los platos, había cerrado el baño, había obligado a Carmen a tomar su propio somnífero. Y ahora empezaba lo más difícil, explicarlo. Rafael llegaría, vería a su madre inconsciente, y Lucía tendría que contarlo todo. Absolutamente todo. No sabía cómo iba a terminar. Se quedó sentada en medio de la cocina, abrazándose a sí misma, mirando sus dedos temblorosos. En la sala, sobre el sofá, Carmen yacía inmóvil, sumida en un sueño profundo y forzado. El tic-tac del reloj resonaba como un golpe en la sien, cada segundo parecía una eternidad. 1 hora. Rafael estaría allí en 1 hora. 60 minutos para ordenar sus ideas, para decidir qué decirle, cómo explicarlo. Pero lo único que sentía era un caos absoluto, una ansiedad que subía y subía, rompiendo la calma que había intentado mantener. Se levantó, fue a la pileta y se echó agua fría en la cara. Las gotas resbalaban por sus mejillas, mezclándose con lágrimas que ella ni siquiera había notado. Las manos seguían temblando, apretó con fuerza el borde de la pileta para no derrumbarse. ¿Qué había hecho? Dios mío, ¿qué había hecho? Lucía se dio vuelta y caminó lentamente hacia la sala. Carmen estaba de lado, acurrucada, respirando profunda y regularmente. Su rostro relajado parecía el de otra persona, sin dureza, sin la frialdad habitual. Solo una mujer mayor, cansada, dormida después de un mal día. Pero Lucía sabía la verdad. Sabía que detrás de ese rostro tranquilo estaba la misma persona que la había estado drogando, intentando destruir su matrimonio de manera metódica. Y aún así, al mirarla dormir, Lucía sintió no solo rabia y dolor, sino también algo más, inquietud, miedo, incluso una punzada de culpa. ¿Y si le había dado demasiado? ¿Y si Carmen no estaba simplemente dormida? Lucía se inclinó para mirar más de cerca. El pecho de Carmen subía y bajaba de manera regular, su respiración era estable. El pulso en el cuello latía firme. No, solo dormía. Profunda, pesadamente, pero dormía. Lucía se incorporó y retrocedió un paso. Un pensamiento la atravesó como una aguja, y si Rafael no me cree, ¿qué pasaría si él pensaba que ella, Lucía, había drogado a su madre? ¿Qué pasaría si Carmen despertaba y lo negaba todo, si la acusaba? Pruebas. Necesitaba pruebas. Lucía volvió a la cocina y se acercó a la mesa donde aún estaban los platos. El de Carmen estaba casi vacío, con restos de salsa. Lo tomó con cuidado para llevarlo al fregadero, pero se detuvo. No podía lavarlo. Tenía que conservarlo, por si necesitaba análisis, por si. Dejó el plato de nuevo en la mesa y se secó las manos en el delantal. Entonces lo recordó, el frasco. Carmen lo había sacado del cajón. Lucía abrió el cajón y allí estaba, el pequeño frasco transparente con tapa blanca. Sus manos volvieron a temblar cuando lo tomó. En la etiqueta decía, Solpidem. Somnífero. Uso bajo indicación médica. Y debajo, el nombre, Carmen Moreno. Fecha de la receta, 3 meses atrás. Lucía miró el frasco, sintiendo un nudo apretarse en su pecho. 3 meses. Carmen tenía ese somnífero desde hacía 3 meses. Y había empezado a usarlo solo 2 semanas atrás. Había estado esperando el momento perfecto. Lucía sacó el teléfono, fotografió el frasco, luego el plato. Las primeras fotos salieron borrosas, las manos le temblaban demasiado, pero insistió hasta conseguir imágenes claras. Eran pruebas. No definitivas, pero pruebas al fin. Dejó el teléfono y volvió a la sala.
Carmen seguía dormida, aunque ahora su respiración era un poco irregular, se movió, murmuró algo. Lucía se sentó en el sillón frente al sofá, sin apartar los ojos de ella. Los minutos avanzaban lentamente. Miró el reloj, solo habían pasado 20 minutos desde que llamó a Rafael. Aún faltaban 40. Carmen volvió a moverse. Sus párpados temblaron, se abrieron un poco. La mirada era turbia, desenfocada, pero dirigida hacia Lucía. Agua. Roncó Carmen, humedeciéndose los labios secos. Lucía se levantó, fue a la cocina, llenó un vaso y se lo llevó. Ayudó a Carmen a incorporarse y acercó el vaso a sus labios. La suegra bebió con ansias, luego volvió a recostarse, exhausta. ¿Por qué vos? Empezó, pero la lengua se le trababa. ¿Por qué hiciste esto? Lucía dejó el vaso sobre la mesa ratona y volvió a sentarse. Miró a Carmen fijamente, sintiendo el remolino de emociones, rabia, dolor, cansancio. ¿Y vos por qué? Preguntó en voz baja. ¿Por qué me echabas somníferos? ¿Qué te hice para que me envenenaras? Carmen abrió los ojos, pesados, rojos, con una lucha interna evidente entre el sueño y la terquedad, entre el miedo y el orgullo. Me lo robaste. Alcanzó a decir, y en esas palabras había tanto dolor que Lucía se estremeció sin querer. Era solo mío. Y vos llegaste. Y lo arruinaste todo. Me casé con él. Lucía sintió un nudo en la garganta. Lo amo. No te lo quité, solo. Solo quiero estar con él. No sos digna de él. Carmen hablaba con dificultad, pero con terquedad, aferrándose a cada palabra. Sos débil. No vales nada. Rafael merece algo mejor. Lucía guardó silencio, con las manos apretadas en puños. Ya había oído esas frases antes, quizá no tan claras, pero las reconocía en cada mirada de su suegra, en cada comentario, en cada crítica durante todo este tiempo. Querías que me fuera, dijo en voz apagada. Para eso era el somnífero. Para que Rafael me viera apagada, cansada, incapaz de hacer nada. Para que se decepcionara. Para que yo misma no aguantara y me fuera. Carmen no respondió, solo cerró los ojos. Su respiración volvió a hacerse más profunda, el medicamento la arrastraba otra vez hacia la oscuridad. Vos no sabés. Murmuró. No sabés lo que es. Criar a un hijo sola. Toda la vida. Solo por él. Y después. Después él trae. A una extraña. Su voz se hacía cada vez más baja, las palabras se desdibujaban. Yo te estaba protegiendo, Carmen, dijo de pronto Lucía, y la voz se le quebró. Cuando Rafael y yo recién empezamos a salir, él quería alquilar un departamento. Pero yo le dije que no podíamos dejarte sola. Que vos le dedicaste la vida entera, y que ahora nos tocaba a nosotros cuidar de vos. Fui yo quien lo convenció de mudarse acá. Yo. Carmen abrió los ojos un segundo, en ellos brilló algo, quizá sorpresa, quizá vergüenza. Pensé. Susurró, pensé que íbamos a llevarnos bien. Pero me mirabas. Como a una rival. Y yo solo quería. Quería ser una familia. No dijo nada más. Sus ojos se cerraron, la respiración se hizo uniforme y volvió a quedarse dormida. Esta vez más profundamente, y Lucía entendió que la conversación había terminado. Se dejó caer contra el respaldo del sillón, cubriéndose el rostro con las manos. Las lágrimas se escapaban entre los dedos y ya no trató de contenerlas. Todo aquello era tan injusto, tan retorcido. Dos mujeres que podrían haberse apoyado mutuamente se habían convertido en enemigas. Y todo por miedo, el miedo de Carmen a perder a su hijo, el miedo de Lucía a ser rechazada. Pero los métodos que había elegido la suegra eran inadmisibles. Echar somníferos no era proteger a nadie, era atacar, envenenar lentamente. Y Lucía no podía perdonar eso. No ahora. Tal vez algún día, pero no ahora. El sonido de una llave en la cerradura la hizo ponerse de pie de un salto. El corazón se le subió a la garganta. Rafael. Había llegado antes de lo que ella esperaba. Lu. Mamá. Su voz, llena de pánico, retumbó en el pasillo mientras entraba a toda prisa y dejaba la campera tirada en el piso. Lucía salió de la sala, y sus miradas se cruzaron.
Rafael estaba pálido, despeinado, los ojos muy abiertos de miedo. ¿Qué pasó? ¿Dónde está mamá? Pasó corriendo junto a ella hacia la sala, vio a Carmen en el sofá y cayó de rodillas a su lado. Mamá. Mamá, ¿me escuchas? Le tomó la mano, la sacudió por el hombro, pero Carmen solo gimió sin abrir los ojos. Dios mío, ¿qué tiene? Rafael miró a Lucía, con horror e incomprensión. ¿Qué pasó? ¿Llamaste a la ambulancia? Lucía se quedó en el marco de la puerta, con las manos entrelazadas delante de sí. El momento de la verdad. Tenía que hablar. Decirlo todo. Rafa, su voz temblaba, pero se obligó a mirarlo a los ojos. Rafa, no hace falta una ambulancia. Ella solo está dormida. ¿Qué? Él la miró con incredulidad. ¿De qué hablas? Mírala, está inconsciente. Tomó somníferos, Lucía dio un paso hacia la habitación. Está dormida porque tomó somníferos. Rafael se levantó y se acercó a su esposa. ¿Somníferos? ¿Mamá toma somníferos? Yo no lo sabía. ¿Por qué no me dijiste que se sentía tan mal? No, no entendiste, Lucía negó con la cabeza, sintiendo cómo se le cerraba la garganta. No es que ella se los tome para sí. Ella me los echaba a mí. En la comida. Todas las noches. Durante 2 semanas. Silencio. Rafael la miraba parpadeando, como si no pudiera procesar las palabras. ¿Qué? Repitió despacio. ¿Qué dijiste? Tu mamá me echaba somníferos en la comida, las lágrimas volvieron a llenarle los ojos. Anoche por casualidad escuché su conversación por teléfono. Le decía a una amiga que me daba somníferos para que estuviera apagada, para que te decepcionaras de mí. Rafael seguía en silencio, blanco como una hoja. Rafa, sé que suena una locura, Lucía dio otro paso hacia él. Pero es verdad. Hoy en la cena la vi echar algo en mi plato. Y yo. Yo cambié los platos. Por eso ahora está dormida. Tomó su propio somnífero. Él seguía mirándola, y Lucía no podía adivinar qué se le pasaba por la cabeza. Shock. ¿Incredulidad? ¿Furia? Estás diciendo, al fin habló, marcando cada palabra, que mi madre te estuvo drogando. ¿Y vos la obligaste a tomar el mismo medicamento? Sí, asintió Lucía, tragando el nudo en la garganta. Eso es lo que estoy diciendo. Rafael se volvió bruscamente, se pasó las manos por la cara. Los hombros se le pusieron rígidos. Es imposible, murmuró. Mamá no, ella nunca. Rafa, venía a la cocina, Lucía le tomó la mano. Te lo voy a mostrar. Vení. Él la siguió como en trance, el rostro tenso e inescrutable, pero Lucía veía el temblor de sus manos, la rigidez en la mandíbula. Entraron a la cocina y ella señaló la mesa, donde seguían los 2 platos. Mira, dijo con voz apagada. Este es el de ella. El que usó. Rafael se acercó, miró el plato casi vacío y luego el que estaba en el lugar de Lucía, casi intacto. Casi no comiste, dijo mecánicamente. No pude, Lucía se abrazó a sí misma, temblando. Cuando sabes que en tu plato hay veneno. ¿Cómo vas a comer tranquila? No es veneno, soltó Rafael con brusquedad. Vos misma dijiste que es un somnífero. Cualquier medicamento se vuelve veneno si se lo das a alguien sin que lo sepa, Lucía sintió la oleada de dolor en el pecho. Rafa, ¿de verdad pensás que inventé todo esto? Él no respondió, seguía de pie junto a la mesa, mirando los platos. Lucía se acercó al cajón, lo abrió y sacó el frasco de somníferos. Mira, se lo tendió. Solpidem. Recetado a tu mamá hace 3 meses. Hoy la vi sacarlo de este cajón y echarlo en mi plato. Lo vi con mis propios ojos. Rafael tomó el frasco, lo giró entre los dedos, leyó la etiqueta. Su rostro se volvió aún más pálido. Mamá toma somníferos, murmuró él. Tal vez simplemente. Tal vez confundió los platos sin querer. Tal vez quiso ayudarte a dormir porque dijiste que no podías conciliar el sueño. Rafa. Lucía sintió como dentro de ella estallaba la rabia. Escúchate. Estás buscando excusas para algo que no las tiene. Yo nunca me quejé de insomnio, al contrario, me dormía enseguida después de las cenas, ¿te acordás?
Vos mismo te sorprendías de que me acostara tan temprano. Él guardó silencio, apretando el frasco en la mano con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Y no pudo confundir los platos, continuó Lucía con la voz quebrándose. Porque escuché su conversación telefónica. Anoche. Hablaba con alguien, con una amiga, supongo. Decía que me echaba somníferos a propósito para que estuviera apagada y vos te decepcionaras de mí. Rafael se giró bruscamente hacia ella. ¿Estuviste escuchando a mi madre? Lo escuché por accidente. Lucía sintió como las lágrimas ardían en sus ojos. Dios mío, Rafa, ¿de verdad eso es lo importante ahora? Lo importante es que tu madre me estaba drogando. No lo llames así, alzó la voz él, y Lucía se estremeció. No es veneno, no es un tóxico. Es solo un somnífero. ¿Qué me daba sin que yo lo supiera? Gritó Lucía, y su voz resonó en la cocina. Durante 2 semanas, Rafa. 2 semanas comí comida con ese medicamento sin saberlo. ¿Te imaginas lo que sentí cuando me di cuenta? Miedo. Terror. Tenía miedo de comer cualquier cosa en esta casa. Rafael se dejó caer en una silla, dejó el frasco en la mesa y cubrió su rostro con las manos. Sus hombros temblaban, y Lucía no sabía si estaba llorando o intentando controlarse. Es imposible, dijo con la voz apagada entre los dedos. Mamá no podría. Ella me quiere, siempre quiso lo mejor para mí. Justamente por eso lo hizo, dijo Lucía en voz baja, acercándose a él. Porque cree que no soy suficiente para vos. Que arruino tu vida. Quería que yo me fuera por mi cuenta, para que vos no tuvieras que elegir. Rafael levantó la cabeza y la miró. Había dolor, desconcierto y algo más, el inicio de una comprensión amarga. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Preguntó con voz ronca. ¿Cuándo escuchaste esa conversación, por qué no me llamaste de inmediato? Porque tenía miedo de que no me creyeras. Lucía se sentó a su lado, tomando su mano. Rafa, intenté hablar contigo antes. Intenté explicarte lo difícil que era vivir con tu madre. Pero vos siempre le buscabas una justificación. Siempre decías que estaba preocupada, que necesitaba tiempo. Y yo me sentía caprichosa, ingrata. Él apretó su mano, mirando sus dedos entrelazados. Necesitaba pruebas, continuó Lucía. ¿Entendés? Si solo te contaba lo que escuché, ibas a ir con tu madre, ella lo iba a negar todo y yo iba a quedar como una histérica que inventa historias. Necesitaba que vos lo vieras con tus propios ojos. Que no quedaran dudas. ¿Y vos? Le diste. Empezó él, pero Lucía lo interrumpió, yo no le di nada. Solo cambié los platos. Ella misma preparó su somnífero, ella misma lo puso en la comida, pensando que era para mí. Yo solo hice que lo recibiera quien lo había preparado. Rafael se levantó, caminó por la cocina y se quedó quieto frente a la ventana. Afuera estaba oscuro, en el reflejo Lucía veía su perfil tenso, agotado. Todo este tiempo, dijo lentamente, estas 2 semanas en que te dormías casi en la mesa, en que te despertabas con dolor de cabeza, en que estabas tan cansada. Todo era por... No terminó la frase, pero Lucía asintió. Sí. Por el somnífero que tu madre me echaba. El silencio se hizo pesado. Lucía esperaba. Su corazón latía tan fuerte que parecía querer escapar del pecho. Tengo que hablar con ella, dijo al fin Rafael, dándose vuelta. Cuando despierte, tengo que escuchar su versión. Va a negarlo, dijo Lucía con amargura. ¿Lo entendés? Va a decir que lo inventé, que cambié los platos para culparla. Puede ser. Rafael se acercó a ella, se agachó y tomó su rostro entre las manos. Pero tengo que hacerlo. Tengo que mirarla a los ojos y preguntarle. ¿Lo entendés? Lucía asintió, las lágrimas cayéndole por las mejillas. Solo prométeme, susurró, prométeme que me vas a escuchar. Que no vas a ponerte automáticamente de su lado. Por favor. Te lo prometo. Él le besó la frente y luego la abrazó fuerte, apretándola contra su pecho. Lu, perdóname. Perdóname por no haber visto nada. Por haber dejado que pasara esto. Ella lo abrazó, apoyó la cara en su hombro y por fin permitió que todo saliera, el miedo, la tensión, la soledad. Lloró con todo el cuerpo, temblando. Rafael la sostuvo, le acarició la espalda, le murmuró palabras tranquilizadoras.
Poco a poco, la presión dentro de ella empezó a aflojar. Desde el salón llegó un gemido. Carmen estaba despertando. Rafael se separó con suavidad y le secó las lágrimas a Lucía. Anda, lávate la cara, le dijo. Yo voy con mamá. Voy con vos. Lucía se levantó, pero él negó con la cabeza. No. Déjame hablar con ella a solas. Por favor. Después hablaremos los tres. Pero primero tengo que hacerlo yo. Lucía quiso protestar, pero vio la firmeza en su mirada y cedió. Lo entendía, él necesitaba escuchar esa verdad de boca de su madre. Aceptar que la mujer en la que confió toda su vida era capaz de eso. Entró en el baño, se lavó la cara con agua fría, miró su reflejo, pálido, con ojeras, agotado, pero decidido. Había hecho lo que tenía que hacer. Se había protegido. Y ahora la verdad saldría a la luz, fuera como fuese. Desde el salón se oían voces apagadas, la de Rafael, baja y tensa, y la de Carmen, ronca, confusa, justificándose. Lucía cerró la puerta, se sentó en el borde de la bañera y se abrazó a sí misma. El temblor no pasaba. Lo más difícil aún estaba por venir, hablar los tres, escuchar las explicaciones, decidir el futuro. Pero al menos ya no estaba sola. Rafael sabía. Y eso lo cambiaba todo. Pasaron 10 minutos, tal vez más, hasta que oyeron un golpe suave en la puerta. La voz de Rafael estaba tensa. Salí, por favor. Tenemos que hablar. Los tres. Lucía inhaló hondo, se puso de pie, enderezó los hombros. Abrió la puerta. Él estaba allí, y en sus ojos había shock, dolor. Y una decepción tan profunda que a Lucía le atravesó el corazón. ¿Lo admitió? Preguntó Lucía en voz baja. Rafael asintió lentamente, no enseguida. Primero lo negó, después intentó explicarlo todo diciendo que solo quería ayudarte a dormir mejor. Pero cuando le pregunté por qué lo hacía a escondidas, ¿por qué no me lo dijo ni a mí ni a vos? Ella se quebró. Lo admitió todo. Se pasó la mano por la cara, y Lucía vio que tenía los ojos enrojecidos. Vení, dijo con voz apagada. Quiere hablar con vos. Lucía caminó detrás de su marido hacia la sala, sintiendo que cada paso le costaba un esfuerzo enorme, como si avanzara a través de agua espesa. El corazón le golpeaba en la garganta, las manos estaban frías y húmedas, y las apretó en puños para ocultar el temblor. Carmen estaba sentada en el sofá, apoyada contra los almohadones, pálida, con el cabello desordenado y los ojos rojos. Parecía mayor que de costumbre, cansada, rota, como si algo dentro de ella se hubiera quebrado en esas pocas horas. Cuando Lucía entró, Carmen levantó la vista, y en su mirada había tantas emociones, vergüenza, miedo, dolor, que Lucía se detuvo sin querer. Rafael le indicó con un gesto que se sentara en el sillón. Él quedó de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados. Su rostro era una máscara de piedra, pero Lucía lo conocía bien, detrás de esa máscara había una tormenta de sentimientos. El silencio se hizo pesado, tirante. Carmen fue la primera en romperlo, y su voz sonó ronca, quebrada, yo no quería. No quería hacerte daño. Era solo un somnífero, el mismo que el médico me recetó a mí. Pensé que si dormías mejor, estarías más tranquila, menos tensa. Mamá, la interrumpió Rafael con brusquedad, y en su voz había tanto dolor que Lucía se estremeció. Mamá, basta. Ya hablamos de eso. Di la verdad. La verdad de verdad. Carmen cerró los ojos, y las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Apretó las manos sobre las rodillas con tal fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Yo quería que se fuera, susurró, y sus palabras sonaron como una confesión criminal. Quería que vieras que no podía con nada, que era débil, que no encajaba en nuestra familia. Pensé que si la veías siempre cansada, lenta, incapaz de hacer nada, ibas a darte cuenta de que te equivocaste al elegirla. Lucía sintió como algo se le retorcía por dentro, pero se obligó a escuchar en silencio. Rafael se volvió hacia la ventana, tensando los hombros. Te crié sola, continuó Carmen, con la voz rompiéndose más y más. Tu padre se fue cuando tenías 3 años. Trabajé en 2 empleos para que no te faltara nada. No dormía, casi no comía, pero vos siempre estabas cuidado, alimentado, tenías ropa, libros,
juguetes. Todo. Vivía solo para vos. Solo para hacer de vos un buen hombre. Se detuvo para limpiarse las lágrimas con el dorso de la mano. Lucía vio tanta tristeza en su rostro que por un segundo sintió algo parecido a compasión. Y creciste, dijo Carmen, mirando a su hijo con una pena inmensa. Te hiciste adulto, exitoso, encontraste trabajo, construiste tu carrera. Eras mi orgullo. Mi razón de vivir. Y después. Después apareció ella. La última palabra salió impregnada de amargura, y Lucía apretó los apoyabrazos del sillón. Adentro de ella ardía la rabia. Ella no apareció, mamá. Rafael la miró fijamente, con la voz firme. Yo la elegí. Me enamoré. Me casé con ella porque quería una vida con ella. Lo sé, Carmen bajó la cabeza. Lo sé, y traté de aceptarlo. De verdad lo intenté. Me repetía que tenía que alegrarme por vos. Pero por dentro sentía que te perdía. Que te alejabas de mí, que te volvías un extraño. Y no pude soportarlo. Rompió a llorar sin contenerse, el cuerpo sacudido por sollozos. Rafael permanecía inmóvil, mirándola, y Lucía veía la lucha interna en él, compasión y furia, amor y decepción. Pensé que si Lucía se iba por su cuenta, continuó Carmen entre sollozos, vos no ibas a tener que elegir. Que no me ibas a culpar, que no ibas a sufrir. Creía que lo hacía por vos, por tu bien. Pero en realidad, lo hacía por mí. Porque tenía miedo de quedarme sola. Miedo de que ya no me necesitaras. Lucía escuchaba cada palabra con una mezcla insoportable de sentimientos. Rabia, sí. Dolor, también. Pero también entendía ese miedo visceral de una madre que vivió solo para su hijo y ahora moría de terror ante la idea de volverse innecesaria. Pero ese miedo no justificaba lo que Carmen había hecho. Me estabas drogando, dijo Lucía con voz baja y firme. Me echabas un medicamento en la comida sin mi permiso. Sabías que estaba mal. Si no, no lo habrías hecho a escondidas. Sabías que era peligroso, que no se hace algo así. Y aún así lo seguiste haciendo. Noche tras noche. Carmen levantó la vista. Sus ojos, llenos de lágrimas y vergüenza, la suplicaban. Lo sabía. Dios mío, lo sabía. Y cada noche me decía que era la última vez, que al día siguiente iba a parar. Pero después te veía sentada junto a mi hijo, sonriéndole, veía como él te miraba. Y no podía detenerme. No podía aceptar que lo había perdido. No me perdiste, mamá. Rafael caminó hasta el sofá, pero no se sentó a su lado, se quedó de pie, distante. Me alejaste. Con tus actos, con tu desconfianza, con tu crueldad. La última palabra le costó pronunciarla. Carmen gimió y se tapó la cara. Yo no quería ser cruel, sollozó. Solo quería recuperarte. Quería que todo volviera a ser como antes, cuando éramos solo nosotros dos, cuando yo te bastaba. Me seguís importando, la voz de Rafael tembló. Sos mi madre y te quiero. Pero lo que hiciste. Mamá, le diste somníferos a mi esposa. La lastimaste. La hiciste sentirse enferma, débil. Y todo ese tiempo me mirabas a los ojos y no decías nada. Se pasó la mano por la cara, y una lágrima le rodó por la mejilla. No sé cómo vivir con esto, susurró. No sé cómo mirarte sin recordar lo que hiciste. Carmen se levantó tambaleándose, aún débil por el efecto del medicamento. Dio un paso hacia su hijo, extendiendo los brazos, pero él retrocedió. No, mamá. Ahora no. Ella detuvo el movimiento y bajó las manos. Luego se volvió hacia Lucía, con un dolor tan profundo en los ojos que a ésta le dolió en el pecho. Perdóname, dijo Carmen casi sin voz. Sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice no tiene excusa. Pero te lo ruego. Al menos intenta entender. No busco justificarme. Sé que fue horrible. Pero no lo hice por maldad. Lo hice por miedo. Lucía la miró largo rato. Una parte de ella quería gritarle, vomitar toda la rabia acumulada. La otra veía a una mujer destrozada por sus propios errores. No pediste perdón cuando me echabas el somnífero, dijo Lucía despacio. No pensaste en mí cuando me despertaba con dolor de cabeza cada mañana. Cuando no entendía qué me pasaba.
Cuando Rafael me miraba confundido porque yo me dormía en la mesa. Su voz empezó a subir, quebrándose por la emoción, pensé que estaba perdiendo la cabeza. Pensé que estaba enferma. Y vos lo veías. Lo veías y te callabas. Incluso lo usabas en mi contra. Le decías a Rafael que estaba lenta, que era floja, que necesitaba ir al médico. Carmen bajó la cabeza, y las lágrimas caían al piso. Tenés razón, susurró. En todo tenés razón. Soy un monstruo. No merezco ni tu perdón ni el amor de mi hijo. Los perdí a los dos, y es lo justo. Rafael se interpuso entre ellas, miró primero a su madre y luego a su esposa. Necesitamos tiempo, dijo con firmeza, aunque la voz le temblaba. Todos. Tiempo para asimilar lo que pasó y entender qué vamos a hacer. Se volvió hacia su madre. Mamá, no puedo seguir quedándome acá. Nos vamos con Lucía. Vamos a alquilar un departamento, a buscar nuestro lugar. Necesitamos espacio, estar separados de vos. Rafa, no. Carmen dio un paso hacia él y le agarró la mano. Por favor, no te vayas. Yo voy a cambiar, nunca más voy a. Mamá, él soltó su mano con cuidado. No es tema de discusión. Después de lo que pasó, no podemos vivir bajo el mismo techo. Tenés que entenderlo. Carmen se dejó caer otra vez en el sofá, cubriéndose la cara, y sus sollozos llenaron la habitación. Lucía seguía sentada en el sillón, abrazándose a sí misma, sintiéndose vacía. Había conseguido lo que quería, Rafael sabía la verdad, Carmen lo había admitido, se irían de esa casa. Pero no se sentía como una victoria. Solo como cansancio, dolor y una extraña sensación de vacío. Rafael se acercó a ella y le tendió la mano. Vamos, juntemos nuestras cosas. Lucía se levantó y tomó su mano. Caminaron hacia la puerta del salón, pero en el umbral Lucía se detuvo y miró hacia atrás. Carmen seguía en el sofá, encorvada, frágil, miserable, nada que ver con la mujer fría y dominante que había sido todos esos meses. Carmen, la llamó Lucía en voz baja. La suegra levantó la cabeza, y sus miradas se cruzaron. No sé si voy a poder perdonarte, dijo Lucía, con una voz cansada pero firme. No sé si algún día voy a poder confiar en vos otra vez. Pero quiero que sepas algo. Yo nunca quise quitarte a tu hijo. Quería que fuéramos una familia. Todos juntos. Vos, yo y Rafa. Pero fuiste vos quien destruyó esa posibilidad. Se dio vuelta y salió de la habitación sin esperar respuesta. Rafael la siguió, y en silencio fueron al dormitorio, cerrando la puerta detrás de ellos. Desde el salón seguían llegando los sollozos ahogados de Carmen, y ese sonido se grabaría por mucho tiempo en la memoria de Lucía, un recordatorio de a dónde llevan el miedo, la desconfianza y la incapacidad de soltar a quienes uno ama. Lucía estaba sentada al borde de la cama, mirando cómo Rafael metía sus cosas en las valijas sin decir palabra. Sus movimientos eran bruscos, mecánicos, sacaba ropa del placard sin fijarse que agarraba y la tiraba adentro como fuera. Ella veía la tensión en sus hombros, la mandíbula apretada. Rafa lo llamó en voz baja. Capaz no hace falta apurarse tanto. Si hace falta, se dio vuelta de golpe, y en sus ojos había tanto dolor que a Lucía se le encogió el corazón. No puedo quedarme acá. No puedo estar en la misma casa que ella después de lo que me enteré. Volvió a darse la vuelta, y Lucía vio cómo le temblaban las manos. Se acercó, lo abrazó por la espalda, apoyando la frente en su omóplato. Estoy acá, susurró. Estoy con vos. Rafael se quedó quieto un instante, luego se giró y la abrazó con fuerza, hundiendo la cara en su cabello. Permanecieron así varios minutos, y Lucía sintió como su cuerpo se estremecía por los sollozos contenidos. Mi mamá, logró decir al fin, con voz ronca. Mi propia mamá estuvo envenenando a mi esposa. ¿Cómo se supone que vivo con eso? Solo se llevaron lo imprescindible. Rafael llamó a un amigo y le pidió que los alojara un par de noches. Cuando salieron del dormitorio con las valijas, Carmen estaba en el pasillo. Ya no lloraba, solo los miraba con los ojos apagados. Rafael, la voz de la suegra temblaba. Hijo, te lo ruego. No, mamá, pasó a su lado sin detenerse. Ahora no. Carmen miró a Lucía, y en esa mirada había una súplica infinita, cuídalo. Te lo pido. Es lo único que tengo. Lucía asintió, sin confiar en su propia voz.
Pasados 3 días encontraron un pequeño monoambiente en las afueras. El alquiler atrasaba un año más sus planes de comprar vivienda, pero cuando Rafael la miró buscando su opinión, ella solo asintió, lo tomamos. Era más importante tener un lugar propio, donde estuvieran solo ellos dos. Carmen llamaba todos los días. Al principio Rafael cortaba, luego empezó a atender, pero las conversaciones eran breves. Sí, mamá, estamos bien. No, todavía no estoy listo para verte. Necesito tiempo. Y cada vez que colgaba, se lo veía más agotado. Pasó una semana de acomodarse a la nueva vida. Pintaron las paredes, compraron muebles, y por primera vez en meses Lucía sintió que podía respirar. Allí nadie vigilaba cada uno de sus movimientos, nadie la criticaba ni la medía. Pasó un mes. Carmen llamaba una vez por semana, contaba de las sesiones con la psicóloga, de los cursos de pintura a los que se había anotado. Aprendía a vivir para sí misma, y Lucía notaba cambios en su voz, la suegra sonaba más serena. Y un sábado acordaron verse. Los tres, en un café cerca de su departamento. Lucía estaba nerviosa mientras se vestía. Rafael la abrazó, mirándolos a ambos en el espejo, todo va a estar bien. Y si te sentís incómoda, nos vamos y listo. En el café, Carmen ya los esperaba en una mesa. Lucía enseguida notó los cambios, se veía mejor, más saludable. En sus ojos ya no había frialdad, solo una esperanza tímida. Gracias por venir, dijo Carmen cuando se sentaron. Sé que no es fácil para ustedes. Pidieron café. Los primeros minutos pasaron en un silencio incómodo. Luego Carmen sacó un álbum pequeño de fotos, quería mostrarles cómo era Rafa de chico. Abrió el álbum y Lucía vio a un nene de ojos enormes. Carmen contaba anécdotas, no para demostrar qué madre había sido, sino simplemente compartiendo recuerdos, con una calidez sin rastro de posesión. Acá es su primer día de clases, sonrió. Tenía un miedo terrible, pero me miró y me dijo, no pasa nada, mamá, yo puedo con esto. Y pudo. Rafael miraba las fotos y Lucía veía cómo se le ablandaba la mirada. Carmen cerró el álbum. Pero no los traje solo por nostalgia. Quiero que conozcas la historia de nuestra familia, Lucía. Porque ahora vos sos parte de esta historia. Vos sos su familia principal. Lucía sintió un nudo en la garganta. En esas palabras no había amargura ni manipulación. Solo un reconocimiento sincero. Carmen, empezó ella. Yo nunca intenté quitarte a tu hijo. Solo quiero que todos seamos felices. Ahora lo entiendo, asintió Carmen. El psicólogo me ayudó a ver que estaba proyectando en ti mis propios miedos. Tenía miedo de quedarme sola y, en vez de construir una relación contigo, empecé una guerra. Fue mi error. Guardó silencio un momento y luego continuó, pero quiero arreglarlo. No volver atrás, eso es imposible, sino construir algo nuevo. Si ustedes me dan una oportunidad. Rafael tomó la mano de su madre, mamá, estoy dispuesto a intentarlo. Pero con una condición, nunca más habrá secretos, ni intentos de controlar nuestra vida. Lucía y yo somos una familia con nuestras propias reglas. Tienes que respetarlo. Lo prometo, Carmen apretó su mano. Prometo respetar sus límites. Lucía los miró a los dos y sintió como algo dentro de ella empezaba a ablandarse. Extendió su mano y la puso sobre las de ellos, entonces intentémoslo. Despacio, con cuidado. Carmen asintió, y las lágrimas le corrieron por el rostro, lágrimas de alivio y gratitud. Se quedaron en el café una hora más, hablando del futuro, de los cuadros de Carmen, de los planes de Lucía y Rafael, de esperanzas. Al despedirse, Carmen abrazó primero a su hijo y luego, con cautela, a Lucía. Gracias, susurró. Gracias por una segunda oportunidad. No nos falles, respondió Lucía en voz baja. No lo haré. Esa noche, Lucía y Rafael estaban sentados en el sofá de su pequeño departamento, tomados de la mano. Afuera brillaban las luces de la ciudad, dentro, el ambiente estaba tibio. Gracias por darle una oportunidad, dijo Rafael, besando la sien de su esposa. Gracias por tu valentía. El valiente fuiste tú, Lucía apoyó la cabeza en su hombro. Cuando supiste la verdad, podrías haberla ignorado. Pero estuviste de mi lado. Me defendiste. Siempre voy a defenderte, él la abrazó con más fuerza.
Siempre. Se quedaron en silencio, y Lucía pensaba en todo lo que habían vivido, desde aquella noche aterradora en que escuchó la conversación, hasta este momento en su propio hogar, libres, juntos, con esperanza. «¿Sabes?», dijo ella. «Lo que pasó me mostró quién eres realmente. Cuando llegó lo importante, me elegiste a mí. Nos elegiste. Y eso vale más que cualquier cosa». Rafael tomó su rostro entre las manos y la miró a los ojos. «Siempre voy a elegirnos. Siempre». La besó, y en ese beso había una promesa: estar juntos pase lo que pase, protegerse, construir su vida bajo sus propias reglas. Lucía cerró los ojos, sintiéndose feliz. Sí, el departamento era pequeño, el dinero no sobraba, y la relación con Carmen recién empezaba a reconstruirse. Pero tenían lo esencial: estaban juntos. Tenían su hogar. Tenían un amor que había pasado la prueba y había salido más fuerte. Tenían un futuro que construirían ellos mismos. Y eso bastaba. Lucía se aferró a su esposo, escuchando los latidos de su corazón. A veces, las pruebas más duras llevan a los cambios más importantes. A veces hay que atravesar el dolor para encontrar la fuerza. Ella se defendió. Resistió. Salvó su matrimonio. Y comenzó una nueva vida, no la que había planeado, pero sí la suya, auténtica, honesta, real. Y esa fue su victoria.